Ella estaba embarazada y sola cuando aceptó cuidar al hijo de un millonario. Entonces él hizo algo inesperado y... «Necesito que entiendas algo, Sofía», dijo Eduardo Rivero, su voz fría como el acero, mientras sujetaba suavemente pero con firmeza la muñeca de la joven embarazada que sostenía a su hijo. «Mi hijo no es un juego. Mateo no necesita más pérdidas en su vida». Sofía Mendoza sintió el peso de la mirada del empresario sobre su vientre de 5 meses. Respiró profundo, manteniendo la compostura a pesar del nudo en su garganta. «Señor Rivero, entiendo perfectamente su preocupación», respondió sin apartar la mirada del niño de 3 años que se aferraba a su pierna. «No pretendo ser más que lo que soy, una enfermera que necesita trabajo y que cuidará de su hijo con profesionalismo. En 3 meses me iré, cuando nazca mi bebé. Es un acuerdo temporal que nos beneficia a ambos». Eduardo soltó su muñeca y se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, mientras el pequeño Mateo los observaba con ojos curiosos. «Mamá», balbuceó el niño mirando a Sofía con sus enormes ojos azules. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones contenidas. Eduardo cerró los ojos un momento, como si aquella palabra lo hubiera golpeado físicamente. «Él no habla mucho», murmuró. «No desde que Isabela, desde el accidente». Sofía supo en ese momento que estaba entrando en un hogar donde las heridas seguían abiertas, sangrando bajo la superficie de lujo y privilegio. 3 semanas antes, la vida de Sofía había cambiado para siempre en una pequeña clínica comunitaria en las afueras de Ciudad de México. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Lucía Fuentes, su colega y mejor amiga, mientras Sofía organizaba el gabinete de medicamentos. «Como una ballena varada que además tiene que trabajar doble turno», respondió Sofía con una media sonrisa acariciando su vientre. «Pero sobreviviré». Lucía la miró con preocupación. A sus 28 años, Sofía enfrentaba sola un embarazo después de que Carlos, su novio de 3 años, desapareciera al enterarse de la noticia. «¿Has sabido algo de...?» «Ni lo menciones», cortó Sofía. «El mensaje de «necesito tiempo» de hace 2 meses es toda la explicación que voy a recibir. Ya lo asumí». «Bueno, quizás esto te anime», dijo Lucía sacando un papel de su bolsillo. «Mi prima trabaja para una agencia de personal doméstico. Buscan una enfermera para cuidar al hijo de un empresario. Pagan una fortuna, vivirías en una mansión y es temporal. Perfecto para juntar dinero antes de que nazca el bebé». Sofía tomó el papel con escepticismo. ¿Quién contrataría a una embarazada para cuidar niños? «Alguien desesperado», respondió Lucía. «El niño tiene problemas después de perder a su madre y necesitan a alguien con experiencia médica. La nana anterior tuvo una emergencia familiar». La mansión Rivero era imponente, con grandes ventanales y jardines perfectamente cuidados. Sofía, con su vestido sencillo y su cabello recogido, se sintió fuera de lugar mientras esperaba en la sala. «El señor bajará en un momento», le informó doña Mercedes, el ama de llaves, una mujer mayor de mirada amable que parecía evaluar cada detalle de Sofía. «¿Te ofrezco algo de beber?» «Estoy bien, gracias», respondió Sofía, notando las fotografías en las paredes. Una hermosa mujer de cabello oscuro sonriendo junto a Eduardo Rivero, ambos sosteniendo a un bebé. «La señora Isabela», explicó Mercedes, siguiendo su mirada. «Hace 2 años que nos dejó. Un accidente terrible. El niño estaba con ella, pero sobrevivió milagrosamente». Antes de que pudiera continuar, un hombre alto y elegantemente vestido entró en la habitación. Eduardo Rivero, a sus 35 años, tenía el porte de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Su rostro, aunque atractivo, mostraba líneas de cansancio y una dureza que Sofía intuyó no era natural, sino adquirida. «Señorita Mendoza, supongo», dijo estrechando brevemente su mano. «Veo que su situación es evidente». «Estoy de 5 meses, señor Rivero», respondió Sofía directamente. «Mi condición no afecta mi capacidad como enfermera. Tengo excelentes referencias y experiencia en pediatría». La entrevista fue tensa. Eduardo revisó su currículum con ojos críticos mientras lanzaba preguntas directas sobre su formación y experiencia. No mencionó su embarazo nuevamente, pero Sofía sentía su mirada evaluativa constantemente. «¿Dónde está el padre?»,
preguntó finalmente, mirándola fijamente. No está en el panorama, respondió Sofía con dignidad. Estoy sola en esto, lo cual es precisamente por qué necesito este trabajo. Antes de que Eduardo pudiera responder, un pequeño niño de cabello oscuro y ojos azules entró tímidamente a la habitación, escondiéndose detrás de las piernas de doña Mercedes. «Mateo, ven a saludar», dijo Eduardo, su voz suavizándose ligeramente. El niño negó con la cabeza, aferrándose más a la falda de la mujer mayor. «No ha hablado mucho desde el accidente», explicó Eduardo en voz baja. «Los terapeutas dicen que es trauma. Tiene pesadillas, no quiere separarse de Mercedes». Sofía se levantó lentamente y se acercó al niño, poniéndose a su altura a pesar de su barriga. «Hola, Mateo», dijo con voz cálida. «Me llamo Sofía. ¿Sabes? Tengo un bebé aquí dentro», señaló su vientre, «y a veces se mueve como si bailara. ¿Quieres sentir?» Para sorpresa de todos, Mateo se acercó cautelosamente y puso su pequeña mano sobre el vientre de Sofía. Cuando el bebé se movió, el niño abrió los ojos con asombro y, por primera vez en meses, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Bebé», murmuró. Eduardo miraba la escena con expresión indescifrable. Doña Mercedes, por su parte, asintió imperceptiblemente. «El contrato es por 3 meses», dijo finalmente Eduardo. «Vivirá aquí, tendrá los domingos libres. Su responsabilidad principal es Mateo, aunque doña Mercedes seguirá a cargo de la casa». «Entendido», respondió Sofía. «Puedo empezar de inmediato». Esa noche, instalada en una habitación más grande que todo su apartamento, Sofía desempacaba sus pocas pertenencias cuando un fuerte dolor de cabeza la obligó a buscar una aspirina. «Debe haber un botiquín por aquí», murmuró, revisando los cajones del baño contiguo. Al abrir el último cajón, encontró una pequeña caja de madera. La curiosidad pudo más, y al abrirla encontró varias fotografías viejas. Su corazón casi se detuvo cuando reconoció una cara entre ellas. Su madre, Julia Mendoza, mucho más joven, vistiendo un uniforme de enfermera junto a una mujer elegante. Al reverso de la foto una inscripción: «Julia y yo, Hospital San Ángel, 1997. La mejor enfermera y amiga». Sofía se sentó lentamente en el borde de la cama, contemplando la fotografía con manos temblorosas. Su madre había fallecido cuando ella tenía 16 años, llevándose muchos secretos consigo. Jamás había mencionado conocer a la familia Rivero. «¿Qué hacías aquí, mamá?», susurró mirando la foto con incredulidad. «¿Y por qué nunca me lo contaste?». El llanto de Mateo interrumpió sus pensamientos. Guardó rápidamente la fotografía en su bolso y se dirigió a la habitación del niño, mientras una pregunta inquietante surgía en su mente. ¿Era realmente una coincidencia que estuviera ahora trabajando para esta familia? Los primeros rayos del sol apenas se filtraban por las cortinas cuando Sofía sintió un ligero toque en su brazo. Abrió los ojos para encontrarse con la mirada curiosa de Mateo, de pie junto a su cama. «Buenos días, pequeño», susurró Sofía, incorporándose lentamente. «¿Qué haces despierto tan temprano?». Mateo no respondió, pero señaló con su dedito hacia la ventana y luego hacia el vientre de Sofía. «¿Quieres ver si el bebé está despierto también?», preguntó ella con una sonrisa. El niño asintió, sentándose cautelosamente en el borde de la cama. Sofía tomó su manita y la colocó sobre su vientre, justo a tiempo para sentir una patadita matutina. «Parece que alguien nos está saludando», comentó Sofía. La puerta se abrió de repente, revelando a un Eduardo Rivero completamente vestido en traje, con gesto preocupado. «Mateo, te he buscado por toda...». Se detuvo al ver la escena, su expresión transformándose en una mezcla de alivio y algo más complejo. «Lo siento, no sabía que estaba aquí. Normalmente no sale solo de su habitación». «No hay problema», respondió Sofía, ayudando a Mateo a bajar de la cama. «Creo que estaba curioso por el bebé». Eduardo observó a su hijo con una expresión que Sofía no supo interpretar. Asombro, quizás, o tal vez un destello de esperanza. «Tengo una videoconferencia internacional en media hora», dijo finalmente, recobrando su tono profesional. «Doña Mercedes les preparará el desayuno». «Papi, trabajo», murmuró Mateo sorprendiendo a ambos adultos.
Eduardo se quedó paralizado por un momento, como si hubiera olvidado cómo respirar. Se agachó hasta quedar a la altura de su hijo y con voz ligeramente temblorosa preguntó: «¿Qué dijiste, campeón?». Pero Mateo se había cerrado nuevamente, escondiendo su rostro en el camisón de Sofía. Eduardo se enderezó, visiblemente afectado. «Hace meses que no dice algo así», murmuró más para sí mismo que para Sofía. «Los médicos dijeron que podría tener regresiones en el habla por el trauma, pero a veces los niños se sienten más seguros expresándose cuando no sienten presión», comentó Sofía suavemente. «Dele tiempo». Eduardo asintió, recuperando su compostura. «Los informes médicos están en mi despacho. Revíselos hoy», dijo volviendo a su tono profesional. «Y gracias por lo de anoche». Las siguientes semanas establecieron una rutina. Sofía descubrió que Mateo, aunque callado, era extremadamente observador e inteligente. Creó juegos que estimulaban su comunicación sin presionarlo. Títeres que hablaban por él, dibujos que contaban historias y música que invitaba al movimiento. Eduardo salía temprano y regresaba tarde, pero Sofía notaba cómo cada día se demoraba un poco más en las mañanas y llegaba un poco más temprano en las noches. Sus preguntas sobre Mateo se volvieron más específicas, más personales. Una tarde, mientras Sofía leía un cuento a Mateo en el jardín, doña Mercedes se sentó junto a ella con una taza de té. «Es la primera vez que lo veo así de tranquilo desde que perdió a su madre», comentó la mujer mayor observando al niño que dibujaba concentrado. «Tienes un don con los niños». «Solo intento que se sienta seguro», respondió Sofía aceptando el té. «Ha pasado por mucho para ser tan pequeño». Mercedes miró hacia la casa con nostalgia. Eduardo también. Antes del accidente era diferente. Sonreía. Jugaba con Mateo hasta hacerlo reír a carcajadas. Isabela y él parecían la pareja perfecta. Suspiró. «Yo lo crié, ¿sabes? Su madre era complicada, siempre ocupada con compromisos sociales, y su padre igual de ausente, construyendo el imperio Rivero». «¿Y ahora Eduardo sigue sus pasos?», preguntó Sofía cautelosamente. «Es su forma de lidiar con la culpa», respondió Mercedes bajando la voz. Discutieron ese día. Isabela quería que Eduardo pasara más tiempo en casa, menos en la oficina. Él prometió cambiar, pero pospuso unas vacaciones familiares por una reunión importante. Ella salió molesta en el auto, con Mateo, y nunca regresó. Sofía sintió un escalofrío. ¿Por eso Mateo no habla? ¿Recuerda el accidente? Los médicos dicen que es posible. Estuvo atrapado con su madre casi una hora antes que lo rescataran. Mercedes se secó una lágrima. Eduardo llegó cuando los paramédicos sacaban a Mateo. Isabela ya había fallecido. Sofía miró al niño con renovada compresión, mientras su mano instintivamente acariciaba su vientre. La primera cena juntos ocurrió un mes después de su llegada. Eduardo llegó temprano, una rareza que doña Mercedes celebró preparando su platillo favorito. «¿Puedo sentarme?», preguntó Sofía al ver a Eduardo y Mateo en el comedor, dudando si debía unirse o comer en la cocina como habitualmente hacía. «Por supuesto», respondió Eduardo señalando la silla frente a él. «Mateo ha estado insistiendo que te esperemos». La cena transcurrió con una conversación sorprendentemente fluida. Eduardo preguntó sobre las actividades del día y Sofía compartió los pequeños avances de Mateo. Había construido una torre de bloques más alta que nunca. Había tarareado una canción completa. «¿Está durmiendo mejor?», preguntó Eduardo observando a su hijo que comía tranquilamente. «Me pareció escucharlo menos anoche. Hemos establecido una rutina de relajación antes de dormir», explicó Sofía. «Un baño tibio, luego un cuento, y finalmente le canto una canción de cuna que mi madre me cantaba». Mateo levantó la mirada al escuchar esto. «Me gusta», dijo claramente. «Canta bonito». Eduardo dejó caer su tenedor, el sonido metálico resonando en el repentino silencio. Sofía contuvo la respiración, esperando la reacción del niño ante la sorpresa de su padre. Pero Eduardo se recuperó rápidamente, ofreciendo una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro, suavizando sus facciones y alcanzando sus ojos. «Tienes razón, campeón», dijo suavemente. «Sofía canta muy bonito». Fue la primera vez que Sofía vio al verdadero Eduardo.
el hombre detrás de la máscara de frialdad profesional, y algo en su interior se removió peligrosamente. Esa noche, una violenta tormenta azotó la ciudad. Sofía despertó sobresaltada con los truenos, pero fue otro sonido lo que la hizo levantarse de inmediato, los gritos aterrorizados de Mateo. Corrió a su habitación para encontrarlo acurrucado en una esquina de su cama, temblando incontrolablemente. Antes de que pudiera alcanzarlo, Eduardo apareció en la puerta, su expresión de pánico reflejando el miedo de su hijo. «Las tormentas», explicó atropelladamente. «El accidente fue durante una tormenta como esta». Sofía asintió, comprendiendo de inmediato. Se acercó lentamente a Mateo. «Está bien tener miedo», dijo con voz tranquila. «¿Puedo sentarme contigo?» El niño extendió sus bracitos hacia ella. Sofía lo envolvió en un abrazo mientras Eduardo permanecía en el umbral, observando con impotencia. «Ven», invitó Sofía, haciéndole un gesto. «Te necesita a ti también». Eduardo se acercó cautelosamente y se sentó al otro lado de Mateo. El niño inmediatamente tomó su mano, formando un puente entre los dos adultos. «No sé cómo ser padre sin ella», confesó Eduardo en voz baja, mientras Mateo comenzaba a calmarse. Isabela sabía instintivamente qué hacer, qué decir. «Yo solo no sé cómo manejar su dolor cuando apenas puedo con el mío». Sofía lo miró a los ojos, reconociendo el sufrimiento genuino en ellos. «A veces solo necesitamos estar presentes», respondió suavemente. «Cuando perdí a mi madre siendo adolescente, lo que más me ayudó no fueron las palabras de consuelo, sino las personas que simplemente estuvieron ahí, sosteniéndome cuando sentía que me desmoronaba». Pasaron la noche entera así, los tres juntos, creando un refugio contra la tormenta exterior y la interior. Cuando amaneció, Mateo dormía pacíficamente entre ellos. Eduardo miró a Sofía por encima de la cabeza de su hijo, con una vulnerabilidad que no había mostrado antes. «Gracias», susurró. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Eduardo comenzó a llegar más temprano del trabajo, a veces incluso a tiempo para el baño de Mateo. Sofía le enseñó pequeños rituales. Cómo le gustaba al niño que le lavaran el pelo, qué canciones prefería, cómo un abrazo extra largo antes de dormir mantenía las pesadillas a raya. Una tarde, Eduardo sorprendió a ambos llegando a mediodía con un picnic preparado. «Pensé que podríamos almorzar en el jardín», explicó casi tímidamente. «Hace un día hermoso y, bueno, cancelé una reunión». Mateo corrió emocionado hacia su padre, quien lo levantó en brazos con una facilidad que demostraba que este gesto se estaba volviendo habitual nuevamente. Durante el picnic, Eduardo notó a Sofía frotándose la espalda con incomodidad. «¿Te sientes bien?», preguntó con genuina preocupación. «Solo el peso extra», sonrió ella señalando su vientre cada vez más prominente. «A los 6 meses todo empieza a protestar». «¿Has ido al médico recientemente?» «Tengo cita la próxima semana», respondió. «Tendré que pedir unas horas libres, si no te importa». Eduardo pareció ofendido por la sugerencia. «Por supuesto que no me importa. De hecho, me gustaría acompañarte. Es decir», se corrigió rápidamente, «si te parece bien, para asegurarme que todo esté en orden con tu salud. Por Mateo, ya sabes». Sofía contuvo una sonrisa ante su evidente incomodidad. «Me encantaría la compañía», respondió simplemente. La consulta médica fue reveladora en más de un sentido. Eduardo, acostumbrado a tomar el control en situaciones profesionales, se mostró visiblemente afectado cuando el ultrasonido reveló al bebé moviéndose activamente. «Es una niña», anunció el médico sonriendo ante la imagen, «y parece perfectamente sana». «Una niña», repitió Sofía con lágrimas de alegría. Miró a Eduardo, esperando encontrar indiferencia educada, pero en su lugar vio una expresión de asombro casi reverencial. Por un instante, ella pudo imaginar un futuro diferente, uno donde no estuviera sola, donde su hija tuviera una familia completa. El pensamiento la asustó. No podía permitirse estos sentimientos. En 2 meses se iría, volvería a su realidad. Eduardo Rivero era su jefe, nada más. Al salir de la consulta, un hombre elegante que esperaba en el pasillo los detuvo. «Eduardo, qué sorpresa encontrarte aquí», dijo,
con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su mirada se desvió hacia Sofía y su vientre. ¿No nos presentas? Rafael, mi hermano, explicó Eduardo tensamente. Rafael, ella es Sofía Mendoza, la niñera de Mateo. Rafael Rivero, muy parecido a Eduardo pero con una frialdad calculadora que nunca abandonaba su mirada, evaluó a Sofía de pies a cabeza. Niñera, interesante elección, comentó con malicia apenas velada. Mamá estaría sorprendida por tus nuevas compañías. Sofía es una enfermera profesional, respondió Eduardo con firmeza, y ha logrado avances con Mateo que ningún especialista consiguió en meses. Rafael sonrió con condescendencia. Por supuesto, solo me pregunto si recordaste que hay cierta apariencia que mantener. El apellido Rivero sigue siendo sinónimo de excelencia, ¿no? Sofía sintió el calor subir a sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, Eduardo dio un paso adelante, colocándose ligeramente frente a ella en un gesto protector. Te veré en la oficina, Rafael, dijo con un tono que no admitía réplica. Ahora, si nos disculpas, tenemos que irnos. En el auto, Eduardo permaneció en silencio varios minutos. Lamento el comportamiento de mi hermano, dijo finalmente. Él y mi madre comparten ciertos prejuicios. No tienes que disculparte, respondió Sofía. Estoy acostumbrada a las miradas de juicio. Una madre soltera no es exactamente la imagen de perfección social. Eduardo la miró brevemente antes de volver su atención al camino. La perfección está sobrevalorada, murmuró. Créeme, lo sé bien. Soy un tonto, debí darme cuenta, dijo Eduardo una tarde mientras ayudaba a Sofía a organizar álbumes de fotos en la biblioteca. ¿De qué hablas?, preguntó ella, acomodándose en el sofá para descansar su espalda. A sus casi 7 meses cualquier tarea se volvía un desafío. De que Mateo no necesitaba otro terapeuta o especialista, respondió él, sentándose a su lado. Necesitaba esto, rutinas, estabilidad, sentirse seguro. Sofía sonrió, observando al niño que jugaba tranquilamente en la alfombra. Los niños son resistentes, pero necesitan espacio para sanar a su propio ritmo, comentó pasando las páginas de un álbum con fotos de Isabela y Mateo recién nacido. Tu hijo es extraordinario, Eduardo. Solo necesitaba que alguien lo escuchara, incluso cuando no hablaba. Eduardo contempló las fotografías con una mezcla de nostalgia y dolor. Sus dedos se detuvieron sobre una imagen de Isabela, sosteniendo a Mateo en el jardín. A veces me pregunto qué pensaría ella de todo esto, murmuró. Si me culparía por lo que pasó. Creo que estaría orgullosa de ver cómo estás luchando por ser el padre que Mateo necesita, respondió Sofía con sinceridad. El dolor no se supera, Eduardo. Se aprende a vivir con él. Sus miradas se encontraron, un momento de entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Eduardo se acercó ligeramente, y por un instante pareció que iba a tomar su mano, pero el momento se rompió, cuando Mateo se levantó de repente y corrió hacia ellos. «Mira, papi», exclamó mostrando su dibujo. 3 figuras de palitos, una alta, otra con pelo largo, y una pequeña en medio. «Es hermoso, campeón», sonrió Eduardo, levantándolo en brazos. «¿Quiénes son?» «Tú, mami Sofía y yo», respondió con naturalidad. El silencio que siguió fue denso. Sofía contuvo la respiración, mirando a Eduardo con preocupación. La expresión del hombre era indescifrable. «Mateo», comenzó Sofía suavemente, «yo no soy tu mamá. Tu mamá era Isabela, y era maravillosa. Ella te amaba muchísimo». Mateo frunció el ceño, procesando la información. «Pero mami está en el cielo», dijo finalmente. «Y tú cuidas de mí y del bebé en tu panza. ¿No eres mi mami también?» Eduardo intervino, su voz ligeramente temblorosa. «Sofía es muy especial para nosotros, Mateo. Nos cuida mucho a los dos. Pero tienes razón. Tu mamá Isabela está en el cielo, cuidándote desde allá». El niño pareció aceptar esta explicación y regresó a sus juguetes. Sofía se levantó torpemente, necesitando espacio. «Lo siento», susurró. Nunca intenté reemplazar a Isabela». Eduardo negó con la cabeza. «No tienes que disculparte. Es natural que se encariñe contigo». Hizo una pausa. «Todos lo hacemos». La invitación a la cena anual de la Fundación Rivero llegó una semana después.
Eduardo la recibió con evidente disgusto durante el desayuno. ¿Malas noticias?, preguntó Sofía sirviendo jugo a Mateo. La cena de beneficencia de la empresa, respondió él, dejando la elegante tarjeta sobre la mesa. Un evento pretencioso donde mi madre y sus amigos fingen interesarse por causas sociales mientras hacen negocios. Suena encantador, bromeó Sofía. Lo peor es que no puedo faltar, continuó Eduardo. Y necesito llevar a Mateo. Mi madre insiste en verlo a su manera, lo cual significa exhibirlo como el pobre huérfano heredero durante 20 minutos antes de entregárselo a alguna niñera contratada para la ocasión. Sofía observó cómo apretaba la mandíbula, un gesto que había aprendido a reconocer como señal de su frustración contenida. «Puedo prepararlo para la cena», ofreció, asegurarme que esté cómodo con su ropa y explicarle qué esperar. Eduardo la miró con intensidad. «¿Vendrías con nosotros?», preguntó directamente. «Mateo estará más tranquilo contigo allí y honestamente, yo también». ¿A una gala de alta sociedad? Sofía soltó una risa nerviosa. «¿Con este aspecto?», señaló su vientre abultado. «Tu madre tendría un ataque. Precisamente por eso sería perfecto», respondió Eduardo con una sonrisa traviesa que le quitó años de encima. «Además, no me importa lo que piense mi madre. Me importa que Mateo esté bien». Sofía dudó, pero la mirada esperanzada de Mateo terminó convenciéndola. «De acuerdo, pero no tengo nada apropiado para usar». «Eso tiene fácil solución», respondió Eduardo, sacando su teléfono. «Le pediré a mi asistente que traiga algunas opciones». «A menos que prefieras ir de compras». «Ni hablar», interrumpió Sofía. «No pienso ser la embarazada que para cada 5 minutos en una tienda de lujo». Eduardo sonrió, y a Sofía le pareció que sus sonrisas se volvían cada vez más frecuentes y genuinas. El vestido era sencillo pero elegante, azul medianoche, con un corte que favorecía su figura maternal en lugar de ocultarla. Cuando Sofía bajó las escaleras, Eduardo la esperaba en el vestíbulo, magnífico en su smoking. La mirada de admiración en sus ojos la hizo sonrojar. «Estás hermosa», dijo con sinceridad. «Y tú pareces sacado de una revista», respondió ella, acomodando nerviosamente uno de sus pendientes. «Pero sigo pensando que esto es una mala idea». Mateo, adorable en su pequeño traje, corrió hacia ella para tomar su mano. «Bonita», declaró con aprobación. La gala se celebraba en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Nada más entrar, Sofía sintió las miradas curiosas y los cuchicheos. Eduardo, sin embargo, caminaba a su lado con la cabeza alta, su mano ocasionalmente rozando la parte baja de su espalda en un gesto protector. «Eduardo, querido, por fin llegas». Una mujer elegante de unos 60 años, con el mismo porte aristocrático de Rafael, se acercó a ellos. «Y trajiste a mi nieto. ¡Qué maravilla!». Su sonrisa se congeló al notar a Sofía. «Madre, te presento a Sofía Mendoza», dijo Eduardo con deliberada formalidad, «la persona responsable de los avances de Mateo». «Ya veo», respondió la mujer evaluando a Sofía con frialdad. «Qué interesante elección de acompañante para un evento benéfico». «Sofía es una enfermera pediátrica excepcional», continuó Eduardo, ignorando el comentario. «Mateo ahora habla regularmente y sus pesadillas han disminuido considerablemente gracias a ella». «Fascinante», respondió la señora Rivero sin entusiasmo. «Ahora, si me permites, algunos benefactores quieren saludar a Mateo». «Mateo se queda con nosotros», declaró Eduardo firmemente. «Ya no es un accesorio para tus eventos sociales, madre». La tensión era palpable. Sofía apretó la mano de Mateo, quien parecía inquieto ante el tono de las voces. «Disculpen», intervino con suavidad. «Creo que Mateo necesita un poco de aire fresco. Con permiso, señora Rivero». Se alejó con el niño hacia uno de los balcones, dándoles espacio. Minutos después, Eduardo los encontró allí. «Lamento eso», dijo, visiblemente molesto. «Mi madre nunca cambiará. Para ella, las apariencias son todo». «No te preocupes», respondió Sofía. «Estamos bien, ¿verdad, Mateo?» El niño asintió, aunque se aferraba a su vestido. Un mesero pasó ofreciendo canapés y Eduardo tomó uno para Mateo. «¿Hambriento, campeón?», preguntó, agachándose a su altura. «¿Podemos irnos a casa?», respondió el niño. «No me gusta aquí.
La abuela da miedo. Eduardo soltó una carcajada genuina que atrajo miradas sorprendidas de los invitados cercanos. Esa es la observación más acertada que he escuchado en toda la noche, dijo, levantando a su hijo en brazos. ¿Qué dices, Sofía? ¿Escapamos y pedimos pizza en casa? La sonrisa cómplice de Sofía fue toda la respuesta que necesitó. Una semana después de la gala, Sofía recibió un mensaje que le heló la sangre. Necesito dinero, 50,000 pesos, o le cuento a tu jefe millonario que yo soy el padre. Seguro le encantará saber que contrata a alguien de tan baja moral. Tienes 3 días. Carlos. Sus manos temblaban tanto que dejó caer el teléfono. No había sabido nada de Carlos en meses, y ahora reaparecía con amenazas. ¿Cómo sabía dónde trabajaba? ¿La había estado siguiendo? ¿Sofía? La voz de Eduardo la sobresaltó. Doña Mercedes dijo que querías hablar conmigo sobre... ¿Estás bien? Estás pálida. No es nada, respondió automáticamente recogiendo el teléfono. Eduardo se acercó, la preocupación evidente en su rostro. No me mientas, dijo suavemente. He aprendido a leerte estos meses. ¿Algo te asustó? Sofía dudó, pero finalmente le mostró el mensaje. La expresión de Eduardo se transformó, la calidez reemplazada por una furia controlada. ¿Este es el padre de tu hija?, preguntó su voz engañosamente calmada. Sofía asintió avergonzada. No tiene dinero, explicó, pero sabe que trabajo para ti y evidentemente ha investigado quién eres. Eduardo se pasó una mano por el pelo, gesto que ella había aprendido a reconocer como señal de estrés. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. La pregunta la sorprendió. Esperaba que Eduardo se molestara, que le dijera que este tipo de problemas personales no debían afectar su trabajo. No lo sé, admitió. No tengo ese dinero, pero tampoco quiero problemas. Eduardo tomó su mano con delicadeza, un gesto íntimo que hizo que su corazón se acelerara. Podemos manejarlo de diferentes formas, dijo. Legalmente esto es extorsión. Puedo llamar ahora mismo a mi abogado y... No, interrumpió Sofía. No quiero escándalos ni abogados. Solo quiero que desaparezca de mi vida, como lo ha hecho hasta ahora. Eduardo la miró intensamente. Entonces déjame ayudarte a conseguir lo que quieres, ofreció. Tengo contactos que pueden asegurar que esta persona entienda claramente que debe mantenerse alejado. Sin violencia, solo persuasión efectiva. Sofía se sintió conmovida por su protección. ¿Por qué harías eso por mí? Eduardo vaciló, como si midiera sus siguientes palabras con cuidado. Porque en estos meses te has convertido en alguien importante para nosotros, respondió su voz más suave. Para Mateo y para mí. Se acercó lentamente, dándole tiempo para alejarse. Cuando ella no lo hizo, Eduardo acarició su mejilla con una ternura que contrastaba con la fuerza que emanaba habitualmente. No tienes que enfrentar esto sola, Sofía, murmuró. No tienes que enfrentar nada sola nunca más si no quieres. El momento fue interrumpido por Mateo, quien entró corriendo a la habitación con un dibujo nuevo. Eduardo se apartó suavemente, pero la promesa implícita en sus ojos permaneció. Esa noche, mientras Sofía contemplaba el techo de su habitación, se dio cuenta de que estaba en terreno peligroso. Faltaba poco más de un mes para la fecha prevista de su parto, para su partida de la mansión Rivero. Y por primera vez, la idea de irse le causaba un dolor profundo, no solo por Mateo, sino por el hombre que, contra todo pronóstico, había comenzado a derretir el hielo alrededor de su corazón. La sorpresa llegó una semana después. Sofía regresaba de una caminata con Mateo por el jardín, cuando doña Mercedes la interceptó con una sonrisa misteriosa. «El señor quiere verte en el ala este, la habitación al final del pasillo», dijo con un brillo en los ojos. «Yo cuidaré a Mateo mientras tanto». Intrigada, Sofía se dirigió al lugar indicado. La habitación había permanecido cerrada desde su llegada, y ella nunca había preguntado su propósito. Al abrir la puerta se quedó sin aliento. Lo que antes debió ser una simple habitación de invitados se había transformado por completo. Las paredes, recién pintadas en un suave tono lavanda, enmarcaban una hermosa cuna blanca. Móviles de mariposas colgaban del techo, una mecedora ocupaba una esquina junto a la ventana,
y un cambiador completamente equipado estaba dispuesto contra una pared. Eduardo estaba de pie en el centro con expresión expectante. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía, emocionada y confundida a partes iguales. «Una habitación para tu hija», respondió él con sencillez, «para cuando nazca. Pero me iré en unas semanas», dijo ella tratando de procesar la implicación. «El acuerdo siempre fue que me marcharía después del parto». Eduardo dio un paso hacia ella, su mirada intensa y vulnerable a la vez. «¿Y si te pido que te quedes?», preguntó con voz baja. «No como empleada, Sofía, como algo más». Sofía sintió que el mundo se detenía. Las emociones que había intentado contener, negar, esconder durante meses, amenazaban con desbordarse. «Eduardo, apenas nos conocemos», intentó razonar, aunque su corazón latía desbocado. «Y tu vida, tu familia, tu posición social, todo es tan diferente al mundo del que vengo». «Eso no me importa», respondió acercándose más. «Lo que me importa es que desde que llegaste, esta casa volvió a ser un hogar. Mateo volvió a hablar, a reír, y yo volví a sentir». Extendió su mano para tomarla de ella, un gesto simple pero cargado de significado. «No te estoy pidiendo respuestas ahora», continuó. «Solo quiero que sepas que tienes opciones, que hay un lugar para ti y tu hija aquí si lo deseas». Sofía miró la habitación, tan cuidadosamente preparada, y luego a Eduardo. Vio sinceridad en sus ojos y algo más que la asustó con su intensidad. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Eduardo sonó. Él lo miró con frustración, pero al ver la pantalla su expresión cambió. «Es Rafael desde la oficina», le explicó. «Tengo que atender, puede ser importante». Mientras Eduardo hablaba, Sofía recorrió la habitación, acariciando la suave ropa de bebé perfectamente doblada, las mantas y peluches. Cada detalle mostraba una atención y cuidado que la conmovió profundamente. «Tengo que irme», anunció Eduardo al colgar. «Una emergencia con un contrato internacional. Volveré para la cena, ¿podemos hablar entonces?». Sofía asintió, agradeciendo secretamente el respiro para ordenar sus pensamientos. «Ve tranquilo, Mateo y yo estaremos bien». Eduardo se acercó, como si quisiera besarla, pero se detuvo y simplemente apretó su mano. «Piénsalo, por favor», pidió antes de marcharse. Sola en la habitación para bebé, Sofía se sentó en la mecedora, abrumada por el giro inesperado de los acontecimientos. ¿Podía realmente considerar una vida con Eduardo? ¿O estaba confundiendo gratitud con algo más profundo? Su instinto le decía que lo que sentía era real, pero una vocecita insistente le recordaba que ella no pertenecía a este mundo de mansiones y galas benéficas, que Eduardo podría estar actuando por soledad o por el bien de Mateo. Y sin embargo, mientras mecía suavemente la silla, imaginando a su pequeña en la cuna, no pudo evitar desear que todo fuera posible. El cumpleaños de Mateo se acercaba y la mansión Rivero bullía con los preparativos. Eduardo había insistido en una celebración especial, la primera desde la muerte de Isabela. «¿Crees que es demasiado?», preguntó a Sofía mientras revisaban juntos la lista de invitados en su despacho. «No quiero abrumarlo, pero merece un día feliz». «Creo que es perfecto», respondió ella señalando algunos nombres. «Has incluido a sus compañeritos de terapia y mantuviste la lista de adultos al mínimo. Se sentirá seguro». Eduardo sonrió, observándola con una calidez que se había vuelto habitual entre ellos. Desde la conversación en la habitación del bebé, 3 semanas atrás, una nueva intimidad había florecido. Nada se había dicho explícitamente, pero los roces accidentales, las miradas prolongadas y las conversaciones nocturnas después de acostar a Mateo hablaban por sí mismos. «He estado pensando», dijo Eduardo cerrando la laptop. «Después de la fiesta tal vez podríamos tomarnos unos días, los 3. Tengo una cabaña en el lago. A Mateo le encantaba cuando era más pequeño». «Suena maravilloso», respondió Sofía, acariciando su vientre de 8 meses. «Aunque no sé qué tan aventurera puedo ser en mi estado». Eduardo se acercó y con una naturalidad que la sorprendió, colocó su mano sobre la suya, ambas sintiendo los movimientos de la bebé. «Solo descanso y tranquilidad», prometió. «Nada de kayak o senderismo extremo».
Rieron juntos, y por un momento Sofía se permitió disfrutar esa sensación de pertenencia, de familia. Los últimos días habían sido como un sueño: desayunos compartidos, tardes jugando con Mateo en el jardín y Eduardo llegando cada vez más temprano del trabajo, a veces incluso almorzando con ellos. El timbre interrumpió el momento. Doña Mercedes apareció poco después. «Señor Eduardo, su hermano está aquí», anunció con evidente incomodidad. Rafael entró sin esperar invitación, sus ojos calculadores evaluando la escena frente a él. Eduardo y Sofía sentados juntos, quizás demasiado cerca, sus manos aún unidas sobre el vientre de ella. «Interrumpo algo, por lo que veo», comentó con frialdad. «La planificación de la fiesta va bien, todo en orden», respondió Eduardo sin moverse ni un centímetro. «¿Qué te trae por aquí? Pensé que estarías en Monterrey hasta mañana. Volví antes. Hay asuntos que requieren atención personal». Sus ojos se fijaron en Sofía. «Asuntos familiares». Sofía captó la indirecta. «Iré a ver cómo va Mateo con su siesta», dijo levantándose con cierta dificultad. Eduardo le dirigió una mirada de disculpa mientras ella salía. Al cerrar la puerta, alcanzó a escuchar la voz tensa de Rafael. «¿Has perdido la cabeza? ¿La niñera embarazada, Eduardo? ¿En serio?» Sofía se alejó con un nudo en el estómago. La hostilidad de Rafael no era nueva, pero su repentina aparición en vísperas del cumpleaños presagiaba problemas. El día de la fiesta amaneció perfecto, cielo despejado, temperatura ideal para una celebración en el jardín. Mateo estaba radiante en su nueva camisa azul, correteando entre los globos multicolores y la mesa de regalos. «¡Mira cuántos!», exclamó señalando los paquetes envueltos. Sofía se agachó con dificultad para quedar a su altura. «Y todavía falta mi regalo especial», dijo con complicidad. «¿Quieres verlo ahora o prefieres esperar?» «Ahora», respondió el niño, dando pequeños saltos de emoción. Sofía le entregó un paquete rectangular envuelto en papel con dinosaurios. Mateo lo abrió cuidadosamente, revelando un libro de cuentos artesanal, con ilustraciones hechas a mano. «Las aventuras de Mateo, el niño valiente», leyó Eduardo, que se había acercado silenciosamente. «Sofía, ¿tú hiciste esto?» Ella asintió, sonrojándose ligeramente. «En mis ratos libres». Son pequeñas historias sobre un niño que enfrenta sus miedos, la oscuridad, las tormentas, estar solo, y descubre que es más fuerte de lo que creía. Mateo pasaba las páginas con asombro, reconociéndose en el protagonista de cabello oscuro y ojos azules que, en cada ilustración, superaba un desafío diferente. «Soy yo», susurró maravillado. «Y aquí estás tú, papi. Y Sofía también». Eduardo observaba el libro con una emoción que apenas podía contener. «Es el regalo más hermoso que podías darle», dijo con voz ronca. «Gracias». Los primeros invitados comenzaron a llegar. Algunos niños de la terapia de Mateo con sus padres, el pediatra que lo había atendido desde bebé y algunos amigos cercanos de Eduardo. La celebración era modesta, pero llena de alegría, exactamente lo que Mateo necesitaba. La señora Rivero llegó con Rafael, ambos impecablemente vestidos, para lo que era esencialmente una fiesta infantil. Trajeron un enorme oso de peluche y un tren eléctrico que parecía más apropiado para un niño de 10 años que para uno de 4. «Mi pequeño heredero», dijo la mujer, besando formalmente la mejilla de Mateo. «Cada día te pareces más a tu padre». Mateo, tímido ante su abuela, corrió hacia Sofía y se aferró a su vestido. «Quiero mostrarle mi libro a Lucas», dijo, refiriéndose a uno de sus amiguitos. «¿Me acompañas?» Sofía lo llevó de la mano, consciente de la mirada desaprobadora de la señora Rivero. Sin embargo, por primera vez no le importó. Este era el día de Mateo, y verlo feliz interactuando con otros niños cuando meses atrás apenas hablaba, era todo lo que importaba. Eduardo se unió a ellos momentos después, evidentemente huyendo también de su familia. «Te vi escapar», bromeó Sofía. «Muy valiente, dejarme sola con el enemigo». «Confío en tus habilidades diplomáticas», respondió él sonriendo. Además, Mateo te necesitaba. El pastel decorado con dinosaurios y cohetes espaciales, las dos obsesiones actuales de Mateo, fue un éxito.
Mientras los niños disfrutaban de su porción, Sofía conversaba con el pediatra sobre su próximo parto. «Pareces radiante», comentó el médico. «¿Ya elegiste hospital?» «Sí, tengo todo arreglado en el Hospital San Ángel», respondió. «Mi obstetra dice que todo va perfectamente». Eduardo, que se había acercado con 2 vasos de limonada, intervino. «El San Ángel tiene un buen departamento de maternidad, pero ¿has considerado la Clínica Santa Fe? Tienen las mejores instalaciones para neonatología, por si acaso». El doctor sonrió ante el evidente interés de Eduardo. «La Santa Fe es excelente, pero costosa», comentó. «El costo no es problema», respondió Eduardo con naturalidad. «Lo importante es la seguridad de Sofía y su bebé». Antes de que Sofía pudiera responder, un alboroto en la entrada del jardín captó su atención. Un hombre discutía acaloradamente con el personal de seguridad. «Sé que está aquí», gritaba. «Sofía Mendoza, tengo derecho a verla». El corazón de Sofía se detuvo al reconocer la voz. Carlos. Estaba aquí, en el cumpleaños de Mateo. Eduardo también lo reconoció inmediatamente. Su expresión se transformó, toda la alegría reemplazada por una furia controlada. «Quédate con Mateo», dijo a Sofía, dirigiéndose hacia la entrada. «Me encargaré de esto». Sofía vio con horror cómo Eduardo confrontaba a Carlos, que obviamente estaba ebrio. Aunque no podía escuchar las palabras exactas, la tensión era palpable. Carlos gesticulaba agresivamente, mientras Eduardo mantenía una calma exterior que contrastaba con la rigidez de su postura. Rafael apareció junto a su hermano, y entre ambos y el personal de seguridad, escoltaron a Carlos fuera de la propiedad. Los invitados fingían no prestar atención, pero Sofía podía sentir las miradas curiosas y los susurros. Su vergüenza se transformó en preocupación cuando notó que Mateo había presenciado toda la escena, sus ojos grandes y asustados, fijos en la salida por donde su padre había desaparecido. «Está bien, cariño», le aseguró, abrazándolo. «Tu papá solo está ayudando a alguien a encontrar la salida. Volverá enseguida». Eduardo regresó minutos después, su expresión aún tensa. Se acercó primero a Mateo, agachándose para hablarle. «Todo está bien, campeón. Solo un señor que se equivocó de dirección. ¿Quieres abrir más regalos?». La distracción funcionó, y pronto Mateo estaba nuevamente rodeado de amigos y juguetes. Eduardo se acercó entonces a Sofía, que se había retirado discretamente a un lateral del jardín. «Lo siento mucho», dijo ella, los ojos húmedos de vergüenza. «No sé cómo supo dónde encontrarme. Te juro que no he tenido contacto con él, más allá de ese mensaje». «No tienes que disculparte», respondió Eduardo con firmeza. «Ese hombre no volverá a molestarte, te lo garantizo». «¿Qué le dijiste?» «Solo lo necesario». La expresión de Eduardo se suavizó. «No permitiré que nada ni nadie arruine este día, ni para Mateo ni para ti». Tomó su mano y la apretó suavemente, un gesto de apoyo que significaba mucho más. Sofía sintió una oleada de gratitud y algo más profundo que ya no podía negar. Se estaba enamorando de este hombre. La fiesta continuó sin más incidentes. Para cuando los últimos invitados se marcharon, Mateo estaba felizmente agotado, rodeado de juguetes y con una sonrisa que Sofía deseaba poder fotografiar y guardar para siempre. Esa noche, después de acostar a Mateo, Sofía se dirigió a la terraza para respirar aire fresco. El día había sido emocionalmente agotador y su espalda protestaba por tantas horas de pie. «Te traje un té», dijo Eduardo, apareciendo con 2 tazas humeantes. «De manzanilla, como te gusta». «Gracias», respondió aceptando la taza. «Por esto y por todo lo de hoy. Siento mucho el incidente con Carlos». Eduardo se sentó a su lado en el banco de piedra, contemplando el jardín iluminado por pequeñas luces que no habían sido retiradas después de la fiesta. «Fue un día perfecto a pesar de eso», dijo. «No había visto a Mateo tan feliz en mucho tiempo. Eres...» Hizo una pausa buscando las palabras. «Eres un milagro, Sofía, para él y para mí». La intensidad de su mirada hizo que el corazón de Sofía se acelerara. «Eduardo, yo no quiero que te vayas», interrumpió él, las palabras saliendo en un torrente. «No quiero que tú y tu bebé desaparezcan de nuestras vidas cuando nazca. Sé que es pronto,
que hay 1000 razones para dudar, pero estos meses contigo han sido como volver a respirar después de estar ahogándome. Tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. No quiero presionarte, continuó. No estoy pidiendo promesas ni compromisos inmediatos. Solo te pido la oportunidad de descubrir juntos qué puede ser esto. Mateo te necesita. Yo te necesito. Sofía sentía que las lágrimas ardían en sus ojos. ¿Cuántas veces había soñado escuchar palabras así? ¿Cuántas noches se había permitido imaginar una vida aquí junto a ellos? También siento algo por ti, Eduardo, admitió finalmente. Algo que me asusta por su intensidad. Pero hay tantas complicaciones. Mi bebé que está por nacer, tu posición, tu familia que claramente me desprecia. Eduardo se acercó más, su mirada intensa. Nada de eso importa si estamos juntos, afirmó. Mi familia tendrá que aceptarte o mantenerse al margen. Y en cuanto a tu bebé, una sonrisa suave iluminó su rostro. Ya la amo, Sofía, como si fuera mía. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse si lo deseaba. Pero Sofía no quería alejarse. Cerró los ojos cuando los labios de Eduardo encontraron los suyos en un beso suave, lleno de promesa. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos. Se separaron para encontrarse con Rafael observándolos, su expresión una mezcla de disgusto y triunfo. «Vaya, vaya, qué escena tan conmovedora», dijo con sarcasmo. «Eduardo Rivero y la niñera, qué cliché». Eduardo se levantó, colocándose instintivamente frente a Sofía. «¿Qué quieres, Rafael? La fiesta terminó hace horas». Rafael sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Olvidé unos documentos en tu despacho», explicó, «pero me alegra haber vuelto. Tenía que confirmar con mis propios ojos lo que mis investigadores me informaron». «¿Investigadores?». La voz de Eduardo se tornó peligrosamente baja. «¿Me has estado espiando?». «Protegiendo los intereses de la familia», corrigió Rafael sacando un sobre de su chaqueta. «Y descubrí cosas fascinantes sobre tu enfermera». Arrojó el sobre la mesa. Varias fotografías y documentos se esparcieron frente a ellos. Sofía reconoció con horror una imagen de su madre, Julia Mendoza, con un uniforme de enfermera junto a la madre de Eduardo. «Tu adorada Sofía no es quien dice ser», continuó Rafael. «Su madre trabajó para nuestra familia hace más de 20 años, como enfermera personal de mamá. Fue despedida por robar joyas. Un escándalo que papá encubrió para evitar publicidad negativa». Eduardo recogió los documentos, su expresión indescifrable. «¿Y esto qué tiene que ver con Sofía? Ella ni siquiera había nacido entonces». «Sigue leyendo, hermano». La satisfacción en la voz de Rafael era evidente. La última página es particularmente interesante. Correspondencia entre Isabela y Julia Mendoza, meses antes del accidente. Eduardo revisó los papeles con creciente confusión. Sofía, paralizada, observaba cómo su expresión cambiaba de confusión a shock. «Isabela estaba investigando algo relacionado con mamá», murmuró Eduardo. «Y contactó a Julia Mendoza por... Isabela descubrió algo sobre nuestra madre y estaba decidida a hacer justicia», interrumpió Rafael. «Incluso mencionó la posibilidad de dejar la familia. Todo esto pocos días antes de su conveniente accidente». Eduardo levantó la mirada, sus ojos ahora fríos como el hielo. «¿Estás insinuando que nuestra madre tuvo algo que ver con la muerte de Isabela?» «Estoy señalando hechos», respondió Rafael, «y el hecho más interesante es que la hija de Julia Mendoza aparece misteriosamente en tu vida, precisamente cuando estás más vulnerable. ¿Coincidencia? No lo creo». Se volvió hacia Sofía, que permanecía inmóvil, como una cierva atrapada en los faros de un automóvil. «Brillante plan», dijo con desprecio. «Usar al niño para acercarse a Eduardo, manipular sus sentimientos. ¿Venganza por lo que le pasó a tu madre? ¿O simplemente buscas asegurar el futuro de tu bastardo?» «Ya basta, Rafael», exclamó Eduardo, pero su hermano continuó implacable. «Ella sabía exactamente quién eras desde el principio, Eduardo. Todo esto», señaló la mansión, el jardín, «es lo que vino a buscar. Nunca fue casualidad». Eduardo se volvió hacia Sofía, la duda ahora visible en sus ojos. «¿Lo sabías?», preguntó en voz baja. «¿Sabías quién era yo cuando aceptaste este trabajo?».
Sofía negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. No, te lo juro, respondió con voz temblorosa. Encontré una foto de mi madre en la habitación cuando llegué, pero nunca supe que trabajó para tu familia. Ella nunca habló de los Rivero, murió cuando yo tenía 16 años. Mientes, intervino Rafael. Tu solicitud para este trabajo fue demasiado oportuna. Conoces detalles de nuestra familia que solo alguien con información previa podría saber. Eso no es cierto, protestó Sofía. Lucía, mi amiga, me contó sobre este trabajo. Fue pura coincidencia. La duda en los ojos de Eduardo era como un puñal en su corazón. Lo veía luchar, queriendo creerle, pero asaltado por las evidencias presentadas por su hermano. ¿Viniste aquí por venganza?, preguntó finalmente, su voz teñida de dolor. Para destruir lo que queda de mi familia. No, suplicó Sofía intentando tomar su mano, pero él la retiró. Vine porque necesitaba trabajo, nada más. Lo que pasó después, lo que siento por ti y por Mateo, es real. Te lo juro, Eduardo. Rafael soltó una risa despectiva. Qué conmovedor, dijo. Casi te creo. Pero las coincidencias no existen. No a este nivel. Tu madre fue acusada de robo, Isabela estaba investigando el caso antes de morir, y ahora apareces tú, infiltrándote en nuestras vidas. Eduardo permanecía en silencio, digiriendo toda la información. Sofía podía ver el conflicto en sus ojos, la batalla entre lo que sentía y las dudas sembradas por Rafael. Me voy, anunció finalmente, incapaz de soportar más esa mirada de desconfianza. No puedo quedarme donde no confían en mí. Sofía, espera. Eduardo intentó detenerla, pero ella ya se dirigía hacia la casa. Déjala ir, hermano, escuchó decir a Rafael. Es lo mejor para todos, especialmente para Mateo. La mención del niño fue lo que terminó de romper su corazón. Con manos temblorosas, Sofía empacó lo esencial en su maleta, las lágrimas nublando su visión. Oyó la puerta de la habitación de Mateo abrirse y cerrarse. Eduardo seguramente, verificando que el niño siguiera dormido. Sofía se detuvo en el umbral de la habitación del pequeño, contemplando por última vez su rostro pacífico. Se inclinó para dejar junto a él el libro de cuentos que había creado. «Te quiero, pequeño valiente», susurró besando suavemente su frente. «Nunca lo olvides». Cuando salió, Eduardo la esperaba en el pasillo, su expresión atormentada. «No tienes que irte así, en medio de la noche», dijo. «Podemos hablar, aclarar todo esto». «¿De verdad crees que vine aquí con algún plan para lastimarte?», preguntó Sofía, el dolor transformándose en indignación. «Después de todo lo que hemos compartido, ¿realmente puedes dudar de mí tan fácilmente?». Eduardo cerró los ojos brevemente. «No sé qué creer», admitió. «Todo esto es demasiado para procesar de golpe». «Entonces no hay nada más que hablar», respondió Sofía tomando su maleta. «Adiós, Eduardo». Mientras se alejaba bajo la lluvia que comenzaba a caer, escuchó los gritos desconsolados de Mateo, despertado por el alboroto. El sonido de su llanto persiguió a Sofía mucho después de que el taxi desapareciera en la noche, llevándose con él los fragmentos de un sueño que nunca debió permitirse tener. 2 meses después, Sofía mecía suavemente a Valeria en sus brazos, contemplando su pequeño rostro dormido. La luz del amanecer apenas iluminaba el modesto apartamento que había conseguido alquilar tras su abrupta salida de la mansión Rivero. «Es igualita a ti», comentó Lucía entrando con 2 tazas de té. «Tiene tu nariz y tu barbilla». Sofía sonrió débilmente, depositando a la bebé en su cuna. «Y el carácter de su padre, me temo», respondió. «Cuando algo no le gusta, el vecindario entero se entera». Lucía observó a su amiga con preocupación. A pesar de la alegría que Valeria había traído a su vida, Sofía no había recuperado por completo su chispa. Las ojeras bajo sus ojos revelaban noches de insomnio y la tristeza persistía en su mirada. «¿Has sabido algo de ellos?», preguntó Lucía cautelosamente. Sofía negó con la cabeza sentándose en el pequeño sofá. «Nada, y es mejor así», respondió. Ha pasado suficiente tiempo para entender que Eduardo eligió creer a su hermano. El parto había sido difícil. Sola en el hospital, sin más compañía que Lucía,
Sofía había llorado no solo por el dolor físico, sino por los nombres que quiso llamar en ese momento crucial. Cuando pusieron a Valeria en sus brazos por primera vez, la felicidad se mezcló con una profunda tristeza al imaginar cómo habría sido compartir ese momento con Eduardo y Mateo. Regresé a trabajar en la clínica la semana pasada, comentó cambiando de tema. La directora me permitió un horario reducido y puedo llevar a Valeria conmigo. ¿Y cómo te sientes volviendo a la rutina? Ocupada me duele menos, admitió Sofía. Los pacientes, especialmente los niños, me distraen. Pero cada vez que veo a un niño de la edad de Mateo, su voz se quebró. Lucía tomó su mano apretándola suavemente. «Lo extrañas». «A los dos», corrigió Sofía. «Cada día me pregunto cómo está Mateo. Se ha vuelto a encerrarse en sí mismo. Si pregunta por mí». Se secó una lágrima rebelde. «Pero tengo que seguir adelante por Valeria». Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Lucía se levantó para abrir, regresando con expresión desconcertada. «Hay un hombre que pregunta por ti», anunció en voz baja. «Dice que es Carlos». Sofía se tensó visiblemente. «¿Qué quiere? ¿Cómo encontró este lugar?» «No lo sé, pero parece diferente. Sobrio, al menos». Tras un momento de duda, Sofía asintió. «Déjalo pasar, pero quédate cerca, por favor». Carlos entró con paso inseguro, muy distinto al hombre agresivo que había irrumpido en la fiesta de Mateo. Vestía pulcramente y su mirada, antes desafiante, ahora reflejaba arrepentimiento. «Hola, Sofía», saludó manteniéndose a distancia. «¿Te ves bien?» «¿Qué quieres, Carlos?», preguntó ella directamente, cruzándose de brazos. Él desvió la mirada hacia la cuna. «Quería conocerla», admitió, «y disculparme por todo. Ahora, después de meses de silencio y luego apareciendo borracho en mi trabajo amenazándome». Carlos asintió, aceptando las acusaciones. «Lo sé, no merezco perdón», respondió. «Entré a un programa de rehabilitación hace 6 semanas. Mi terapeuta sugirió que enfrentara los daños que causé, que asumiera mis responsabilidades». Se acercó cautelosamente a la cuna, observando a la bebé dormida. «Es hermosa», murmuró. «Tiene tus ojos». «¿Qué esperas lograr con esta visita, Carlos?», preguntó Sofía, la desconfianza evidente en su voz. Él se alejó de la cuna, respetando su espacio. «Nada, realmente», respondió con sinceridad. «Solo quería que supieras que lo siento, que entiendo que fui un cobarde cuando te dejé y un monstruo después y que...» Hizo una pausa respirando profundamente. «Que no estoy listo para ser padre». De su bolsillo sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa. «Son los papeles de renuncia a mis derechos parentales», explicó. «Ya están firmados. No quiero complicar tu vida ni la de ella. Solo quiero hacer lo correcto por una vez». Sofía observó el sobre sorprendida por el gesto. «¿Por qué ahora?» «Porque finalmente estoy enfrentando mis demonios», respondió él. «El alcohol, mi miedo al compromiso, mi irresponsabilidad, y porque escuché que tu jefe, Rivero, me está buscando. Sus abogados contactaron a mi familia». «¿Eduardo te está buscando?» La sorpresa en su voz era evidente. Carlos asintió. «Aparentemente quiere asegurarse que no vuelva a molestarte». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Debe quererte mucho». Sofía desvió la mirada, el dolor renovándose en su pecho. «Te equivocas, eso es cosa del pasado». «Como sea», continuó Carlos. «Quería hacer esto por mi cuenta, no obligado por abogados. Mereces paz y estabilidad». Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose antes de salir. «Espero que encuentres la felicidad, Sofía. Tú y la niña se lo merecen. Si algún día necesitan algo...» «Gracias», interrumpió ella. «Por los papeles. Es lo mejor para todos». Cuando Carlos se marchó, Sofía se dejó caer en el sofá abrumada. Lucía se sentó a su lado, observando el sobre en la mesa. «Vaya, eso fue inesperado», comentó. «Eduardo lo está buscando», murmuró Sofía, más para sí misma. «Después de todo este tiempo, ¿crees que significa algo?» «No lo sé», respondió honestamente. «Quizás solo está cumpliendo su promesa de mantenerlo alejado». El llanto de Valeria interrumpió sus pensamientos. Mientras Sofía la tomaba en brazos, su mente vagaba entre recuerdos y preguntas sin respuesta.
¿Por qué Eduardo seguía preocupándose por su seguridad si no confiaba en ella? ¿Sería posible que, a pesar de todo, aún... No, se dijo firmemente. No podía permitirse esa esperanza. Su vida ahora era esta: su bebé, su trabajo, su pequeño apartamento. El cuento de hadas había terminado la noche que salió de la mansión Rivero. Esa misma tarde, a kilómetros de distancia, Eduardo contemplaba la ciudad desde la ventana de su oficina, el despacho sumido en penumbras a pesar de ser media tarde. Las últimas semanas habían difuminado la frontera entre días y noches, trabajo y descanso. Sin Sofía y sin la renovada alegría de Mateo, la mansión había vuelto a convertirse en una hermosa prisión de silencio. «Señor, los informes que solicitó», anunció su asistente, dejando una carpeta sobre el escritorio. Eduardo asintió distraídamente, sin siquiera mirarla. Cuando la puerta se cerró, abrió la carpeta. El último informe de los investigadores privados que había contratado. Confirmaban lo que su corazón ya sabía. Sofía nunca había tenido contacto con Julia Mendoza respecto a la familia Rivero. No había evidencia de conspiración o venganza. Había cometido un terrible error. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era doña Mercedes. «Señor Eduardo, el psicólogo de Mateo acaba de irse», informó, su voz teñida de preocupación. «Dice que el niño está regresando a su estado anterior. Apenas ha hablado en la última semana». Eduardo cerró los ojos, el peso de la culpa aplastándolo. «Estaré en casa en media hora», respondió frotándose el puente de la nariz. «¿Cómo está ahora?» «En su habitación, con ese libro de cuentos que no suelta, el que Sofía le regaló». La mención de su nombre fue como una puñalada. Eduardo colgó y se preparó para salir, pero la puerta se abrió antes de que pudiera alcanzarla. Rafael entró con su habitual aire de superioridad. «¿Sigues aquí? La junta terminó hace una hora», comentó, notando la carpeta abierta. «¿Más investigaciones sobre la enfermera?» «Por Dios, Eduardo, supéralo ya». Eduardo lo miró con frialdad. «¿Por qué lo hiciste, Rafael?», preguntó directamente. «¿Por qué te empeñaste en destruir lo único bueno que me había pasado en años?» Su hermano se tensó visiblemente. «Te protegí», respondió con firmeza. «Esa mujer y su historia con nuestra familia eran demasiado convenientes, demasiado peligrosas». «¿Peligrosas para quién?», insistió Eduardo acercándose. «Para mí, o para los secretos familiares que tanto te empeñas en proteger». Rafael desvió la mirada. «No sé de qué hablas». «Isabela estaba investigando algo sobre mamá», continuó Eduardo, su voz cada vez más intensa. «Algo relacionado con Julia Mendoza. Algo lo suficientemente grave como para que Isabela considerara dejar la familia. Y luego ocurrió el accidente. Una extraña coincidencia, ¿no crees?» «Cuidado con lo que insinúas», advirtió Rafael, su rostro endureciéndose. «Estás hablando de nuestra madre». «Estoy hablando de mi esposa muerta». La voz de Eduardo se quebró. «Y del dolor de mi hijo que finalmente comenzaba a sanar hasta que tú...». Respiró profundamente, conteniéndose. «Quiero la verdad, Rafael. Toda la verdad. Ahora». Los hermanos se miraron fijamente, años de secretos y tensiones no dichas flotando entre ellos. Finalmente, Rafael cedió. «No aquí», dijo en voz baja. «En casa. Esta noche». Cuando Eduardo llegó a la mansión, encontró a Mateo exactamente como Mercedes había descrito, acurrucado en su cama, hojeando el libro de El niño valiente, con expresión melancólica. «Hola, campeón», saludó suavemente, sentándose en el borde de la cama. «¿Cómo estuvo tu día?» Mateo se encogió de hombros sin responder, un gesto que partió el corazón de Eduardo. Los progresos de meses, desapareciendo ante sus ojos. «¿Extrañas a Sofía?», preguntó directamente. El niño asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. «Ella prometió quedarse», murmuró finalmente. «Dijo que su bebé sería mi hermanita». Eduardo tragó con dificultad, sin saber qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años que el orgullo y la desconfianza de su padre habían arruinado todo? «A veces, los adultos cometemos errores», dijo finalmente. «Grandes errores. Y tenemos que ser lo suficientemente valientes para intentar arreglarlos». Mateo lo miró con intensidad,
como evaluando la sinceridad de sus palabras. ¿Como el niño del cuento?, preguntó señalando una ilustración donde el protagonista reconocía haberse equivocado. Exactamente como él, confirmó Eduardo, abrazando a su hijo. Te prometo que haré todo lo posible para arreglarlo. Esa noche, después de acostar a Mateo, Eduardo encontró a su madre y a Rafael esperándolo en el estudio familiar. La tensión era palpable mientras se servía un whisky, necesitando el valor líquido para enfrentar la conversación. Eduardo, Rafael me dice que has estado haciendo acusaciones preocupantes, comenzó su madre sentada con la espalda recta en un sillón. Algo sobre Isabela y una antigua empleada. Julia Mendoza, confirmó Eduardo, observando cómo su madre palidecía ligeramente al escuchar el nombre. La madre de Sofía, quien trabajó como tu enfermera personal hace más de 20 años. Una ladrona, respondió la señora Rivero con desdén. Se llevó mis joyas. Tu padre la despidió discretamente para evitar escándalos. ¿En serio? Eduardo bebió un sorbo, porque según los registros que encontré nunca se presentó una denuncia. Y curiosamente, esas mismas joyas aparecieron después en tu joyero, milagrosamente encontradas. Su madre desvió la mirada, incómoda por primera vez. Los recuerdos a veces juegan malas pasadas. Basta de mentiras, interrumpió Eduardo, golpeando el vaso contra la mesa. Isabela descubrió algo sobre ti y Julia Mendoza, algo tan grave que estaba considerando dejar la familia. Quiero saber qué era. Un silencio denso invadió la habitación. Finalmente, doña Mercedes, quien había entrado silenciosamente, habló desde la puerta. La verdad, señora Rivero, dijo con firmeza, han pasado demasiados años de secretos. El señor Eduardo merece saber por qué perdió a su esposa. La anciana ama de llaves se acercó, con más dignidad que la elegante señora sentada en el sillón. Julia Mendoza era una buena mujer, comenzó Mercedes. La contraté yo misma cuando se casó con tu madre y necesitaba atención médica constante por su condición cardíaca. Julia era joven pero excelente en su trabajo. El problema fue que conocía demasiadas cosas. ¿Qué cosas?, insistió Eduardo. Mercedes miró a la señora Rivero como dándole una última oportunidad para hablar. Ante su silencio obstinado, continuó. Tu madre siempre controló quién podía acercarse a ti. Cualquier amistad, cualquier relación que no le pareciera conveniente, desaparecía misteriosamente, explicó. Cuando cumpliste 15 años, comenzaste a acercarte a Julia. Ella te ayudaba con biología, te escuchaba cuando te sentías presionado por las expectativas familiares. Lo recuerdo vagamente, admitió Eduardo. Era amable. Tu madre lo vio como una amenaza a su control, continuó Mercedes. Julia representaba valores diferentes, una visión del mundo que contradecía lo que ella quería inculcarte, así que la acusó de robo, sabiendo que tu padre la despediría inmediatamente. La señora Rivero se levantó indignada. Suficiente, Mercedes, no permitiré que diga la verdad, interrumpió Eduardo. Continúa, por favor. Años después, cuando conociste a Isabela, tu madre intentó lo mismo, pero Isabela era fuerte, tenía carácter, no se dejó intimidar. La voz de Mercedes se suavizó. Isabela descubrió la verdad sobre Julia por casualidad, investigando para un proyecto de su fundación sobre mujeres injustamente acusadas. Cuando confrontó a tu madre, amenazando con contarte todo, hubo una terrible discusión. Eduardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿El día del accidente?, preguntó con voz estrangulada. Mercedes asintió con tristeza. Isabela vino a verme. Estaba furiosa. Dijo que iba a buscarte a la oficina, que era hora de que supieras la clase de manipulación que tu madre había ejercido toda tu vida. Tomó a Mateo y salió. Nunca regresó. Eduardo cerró los ojos, las piezas encajando dolorosamente. ¿Estás sugiriendo que mi madre tuvo algo que ver con el accidente?, preguntó, su voz apenas un susurro. Jamás haría algo así, exclamó la señora Rivero, lágrimas genuinas en sus ojos. El accidente fue eso, un terrible accidente. Yo no deseaba la muerte de Isabela, solo quería proteger a mi hijo, a nuestra familia. ¿Protegirnos? La voz de Eduardo temblaba de furia contenida. Destruiste vidas,
la de Julia, la de Isabella, la mía, todo por mantener tu control. Se volvió hacia Rafael, quien había permanecido inusualmente silencioso. ¿Y tú lo sabías? ¿Por eso te empeñaste tanto en alejar a Sofía? Rafael evitó su mirada. No sabía los detalles, admitió, pero sospechaba que había algo más tras la repentina preocupación de Isabela por una antigua empleada. Cuando vi el nombre de Mendoza en la solicitud de empleo de Sofía, asumiste lo peor, completó Eduardo. ¿Creíste que venía por venganza o justicia? ¿Puedes culparme?, respondió Rafael a la defensiva. Las coincidencias así no existen. Excepto que sí existen. La voz de Eduardo era fría como el hielo. Sofía no sabía nada. Su madre murió sin contarle esta historia. Y yo... Su voz se quebró. Yo destruí la única oportunidad de felicidad que hemos tenido Mateo y yo desde que perdimos a Isabella, por creer en tus paranoias y las manipulaciones de nuestra madre. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Isabella tenía razón. Merecía saber la verdad sobre mi familia, dijo con amargura. Y ahora que la sé, entiendo por qué quería alejarme de todo esto. Esa misma noche, mientras Sofía dormitaba junto a la cuna de Valeria, el timbre del apartamento sonó insistentemente. Medio adormilada, abrió la puerta para encontrarse con Lucía, visiblemente alterada. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, alarmada. «¿Estás bien?» «Sofía, tienes que venir conmigo», respondió su amiga respirando agitadamente. «Es una emergencia en el hospital. Una complicación posparto grave. Necesitan enfermeras pediátricas con experiencia. Pero Valeria, tráela. Yo la cuidaré en la sala de descanso. Por favor, es urgente». Sin tiempo para cuestionar, Sofía tomó a la bebé dormida, una pañalera con lo esencial, y siguió a Lucía hasta su auto. Durante el trayecto, un mal presentimiento comenzó a formarse en su mente. «¿Quién te envió a buscarme?», preguntó mirando a su amiga con sospecha. «El hospital tiene un protocolo para emergencias. No mandan a buscar personal a sus casas». Lucía evitó su mirada, concentrándose en el camino. «La directora me llamó directamente», respondió vagamente. «Sabe que somos amigas». Cuando llegaron al hospital, Sofía notó algo extraño. No había el ajetreo típico de una emergencia. La recepción estaba tranquila, las enfermeras en sus puestos habituales. «Lucía, ¿qué está pasando realmente?». Antes de que su amiga pudiera responder, una figura apareció en el pasillo, avanzando hacia ellas. Eduardo Rivero, con aspecto agotado pero determinado, se detuvo a pocos metros. «Lo siento por el engaño», dijo directamente. «Necesitaba verte y temía que no aceptaras si te lo pedía directamente». Sofía instintivamente apretó a Valeria contra su pecho, como protegiéndola. «No tenemos nada que hablar», respondió con frialdad, a pesar del vuelco que dio su corazón al verlo. «Me voy. Por favor». La voz de Eduardo era casi una súplica. 5 minutos. Es todo lo que pido». Lucía tomó suavemente a Valeria de los brazos de Sofía. «Estaremos en la cafetería», dijo. «Tómate el tiempo que necesites». Traicionada por su amiga y sus propias emociones, Sofía siguió a Eduardo hasta una pequeña sala de espera vacía. Él cerró la puerta y se mantuvo a distancia, respetando su espacio. «Te ves bien», comentó con suavidad. «La maternidad te sienta bien». «¿Qué quieres, Eduardo?», preguntó directamente. «Han pasado 2 meses». Él asintió, aceptando el reproche implícito. «Lo sé, y no hay excusa para mi comportamiento, para haber dudado de ti», comenzó. «Pero ahora sé la verdad, toda la verdad». Le contó entonces sobre la conversación con su madre y Mercedes, sobre las manipulaciones, los secretos, y cómo Isabella había descubierto todo justo antes del accidente. «Mi madre destruyó la vida de Julia con una acusación falsa», concluyó. «Y cuando te vi con el mismo apellido, trabajando en nuestra casa, Rafael asumió que era parte de algún plan de venganza. Yo no sabía nada de esto», murmuró Sofía abrumada por las revelaciones. «Mi madre nunca habló de los Rivero». «Lo sé ahora», respondió Eduardo. «Y jamás podré disculparme lo suficiente por no haberte creído, por permitir que las paranoias de mi familia me alejaran de ti». Se acercó un paso, su mirada intensa y vulnerable. «Sofía, desde que te fuiste,
Mateo ha vuelto a encerrarse en sí mismo. La casa se siente vacía. Hizo una pausa, buscando las palabras. Me di cuenta demasiado tarde de lo que significas para nosotros, de lo que siento por ti. Sofía luchaba contra las lágrimas y contra el deseo de creer, de perdonar, de volver a los brazos de este hombre. Me echaste de tu vida sin darme la oportunidad de defenderme, respondió con dolor. Tenías que elegir entre confiar en mí o en tu hermano, y lo elegiste a él. Fue el peor error de mi vida, admitió Eduardo. Uno que estoy pagando cada día desde entonces. Pero si hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de que puedas perdonarme. El sonido de la puerta interrumpió sus palabras. Lucía entró con Valeria, que había comenzado a llorar. Lo siento, se disculpó. Creo que tiene hambre. Sofía tomó a su hija, meciéndola suavemente. Eduardo observaba la escena con una mezcla de asombro y anhelo. Es preciosa, murmuró. Se parece a ti. Tiene mi carácter terco. Eso seguro, respondió Sofía con una pequeña sonrisa involuntaria. Un momento de silencio se instaló entre ellos, lleno de palabras no dichas y sentimientos aún crudos. Finalmente, Eduardo habló de nuevo. No espero una respuesta inmediata, dijo. Sé que te lastimé profundamente y que la confianza no se recupera de la noche a la mañana. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar, a demostrar cada día que puedes confiar en mí, que mereces ser amada sin condiciones ni dudas. Sofía sintió que algo en su interior comenzaba a ceder. No todo, no completamente, pero lo suficiente para considerar la posibilidad. Mateo, comenzó recordando al pequeño. ¿Cómo está? La expresión de Eduardo se ensombreció. Te extraña terriblemente. Guarda ese libro que le regalaste como un tesoro, pero casi no habla. Es como si hubiéramos retrocedido a los días después del accidente. Culpa y dolor se mezclaron en el pecho de Sofía. El niño estaba pagando por errores de adultos, otra vez. Tal vez podría visitarlo, ofreció cautelosamente. No prometo nada más, Eduardo, pero Mateo no tiene la culpa de nada de esto. El rostro de Eduardo se iluminó con esperanza. Por supuesto, respondió rápidamente. Cuando quieras, las puertas están abiertas para ti y para Valeria. Al salir del hospital, con Valeria dormida nuevamente en sus brazos y las revelaciones de Eduardo resonando en su mente, Sofía sentía una extraña mezcla de emociones. Dolor, confusión, pero también un tenue rayo de esperanza. Quizás, solo quizás, las heridas del pasado podrían comenzar a sanar. El jardín de la mansión Rivero, antes un espacio de rígida perfección, ahora mostraba signos de vida infantil, un columpio recién instalado, un pequeño arenero y juguetes dispersos sobre el césped. Sofía observaba los cambios desde el auto, con Valeria dormida en su sillita. «Puedes cambiar de opinión», dijo Lucía desde el asiento del conductor. «Nadie te obligaría». Sofía respiró profundamente, reuniendo valor. «Necesito hacer esto», respondió. «Por Mateo y por mí». Habían pasado 3 días desde el encuentro en el hospital. 3 días de reflexiones, dudas y finalmente la decisión de dar un pequeño paso. No por Eduardo, se repetía a sí misma, sino por el niño que había capturado su corazón. Doña Mercedes abrió la puerta principal antes de que pudieran tocar el timbre, como si hubiera estado esperando ansiosamente tras las cortinas. «¡Mi niña!», exclamó la mujer mayor abrazando a Sofía con genuina emoción. «Y esta debe ser la pequeña Valeria. ¡Qué hermosura!». Sofía sonrió, agradecida por la cálida bienvenida. «¿Cómo está Mateo?», preguntó, mientras entraban al vestíbulo familiar que tantos recuerdos evocaba. «Mejor desde que supo que vendrías», respondió Mercedes. «No ha dejado de preguntar cada 5 minutos si ya habías llegado». «¿Y Eduardo?». En su estudio, nervioso como un adolescente, la mujer sonrió con complicidad. «Les ha dado espacio. Pensó que sería mejor que tú y Mateo se reencontraran primero». Como invocado por sus palabras, se escucharon pasos apresurados bajando la escalera. Mateo apareció deteniéndose abruptamente al verla, como si no creyera que realmente estaba allí. «Sofía», susurró, sus ojos azules enormes por la sorpresa. «Hola, pequeño valiente», respondió ella, con la voz quebrada por la emoción. El niño corrió hacia ella, abrazándose a sus piernas con fuerza.
Sofía se agachó como pudo, sosteniendo a Valeria con un brazo mientras con el otro estrechaba a Mateo. «Te extrañé tanto», murmuró él contra su cuello. «Papi dijo que tenías a tu bebé y por eso no podías venir antes». «Así es», confirmó Sofía mostrándole a la bebé. «Esta es Valeria, tú». Dudó un momento. «La bebé que estaba en mi pancita, ¿recuerdas?» Mateo observó a la recién nacida con curiosidad y cierta reverencia. «Es muy chiquita», comentó. «¿Puedo tocarla?» Sofía asintió, guiando su manita para que acariciara suavemente la mejilla de Valeria. La bebé se movió ligeramente, abriendo sus ojitos adormilados. «Le agradas», dijo Sofía. «Creo que te reconoce por todas las veces que le hablaste cuando estaba en mi pancita». El niño sonrió, orgulloso. «¿Se van a quedar?», preguntó con esperanza. «Hice un dibujo para Valeria y tengo muchos juguetes para compartir». Antes de que Sofía pudiera responder, una voz masculina intervino desde lo alto de la escalera. «Mateo, recuerda lo que hablamos», dijo Eduardo suavemente. «Sofía y Valeria vinieron de visita hoy. Debemos respetar sus decisiones». Eduardo descendió lentamente, como midiendo cada paso. Vestía casualmente, tan diferente al ejecutivo impecable que Sofía había conocido. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza contenida y nerviosismo. «Bienvenidas», dijo simplemente, manteniendo una respetuosa distancia. El momento fue salvado por doña Mercedes, siempre práctica. «El té está servido en la terraza», anunció. «Y preparé esas galletas de canela que tanto te gustan, Sofía». El grupo se dirigió hacia la terraza, Mateo corriendo adelante con renovada energía. Sofía notó otros cambios en la casa, fotografías nuevas de Mateo, espacios más cálidos y menos formales. Era como si la mansión finalmente se hubiera convertido en un hogar. «Te ves bien», comentó Eduardo mientras caminaban lado a lado. «La maternidad te sienta». «Eso ya me lo dijiste en el hospital», respondió Sofía con una pequeña sonrisa. «Y gracias, aunque me siento agotada la mayoría del tiempo. Valeria no es muy fan de dormir por las noches». «Como su madre», observó él. «Recuerdo tus paseos nocturnos por el jardín cuando no podías conciliar el sueño. La familiaridad de la conversación, los recuerdos compartidos, crearon un momento de conexión que Sofía no esperaba. Por un instante, fue fácil olvidar el dolor que los había separado. En la terraza, mientras Mateo devoraba galletas y contaba atropelladamente todas las novedades a Sofía, Eduardo observaba la escena con una expresión que mezclaba alegría y añoranza. Cuando sus miradas se encontraron sobre la cabeza del niño, algo silencioso pero poderoso pasó entre ellos. «Papi dice que puedo jugar con Valeria cuando sea más grande», comentaba Mateo, ajeno a la tensión entre los adultos. «Que seré como su hermano mayor y tendré que cuidarla y enseñarle cosas». Sofía miró interrogante a Eduardo, quien se sonrojó ligeramente. «Le expliqué que tú y Valeria son muy importantes para nosotros», aclaró. «Que aunque no vivamos juntos, podemos ser como una familia extendida». La palabra familia hizo que el corazón de Sofía diera un vuelco. Era exactamente lo que había soñado durante aquellos meses en la mansión, un lugar donde ella y su bebé pertenecieran, donde fueran amadas. Doña Mercedes, percibiendo la necesidad de un momento a solas entre los adultos, intervino oportunamente. «Mateo, ¿qué te parece si vamos a buscar ese dibujo que hiciste para Valeria?», sugirió. Cuando quedaron solos, con Valeria dormida en brazos de Sofía, un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. «He estado pensando mucho», comenzó Eduardo finalmente, «sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre lo que podría ser». «Eduardo, no, por favor, déjame terminar», pidió él. «Sé que te lastimé profundamente y que un lo siento no es suficiente, pero estos meses sin ti han sido reveladores. Me di cuenta de que había construido muros tan altos después de perder a Isabela que casi pierdo la oportunidad de amar nuevamente». Se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos y sinceros. «No te pido que vuelvas ahora, ni que me perdones inmediatamente», continuó. «Solo te pido la oportunidad de demostrarte, día a día si es necesario, que he cambiado, que puedo ser el hombre que tú y Mateo merecen». Sofía observó a Valeria,
reuniendo sus pensamientos. «Tengo miedo, Eduardo», admitió finalmente, «no solo por mí, sino por Valeria. Si esto no funciona, no seré yo la única lastimada». «Lo entiendo», respondió él, «y respetaré cualquier límite que necesites establecer. Podemos empezar con visitas como esta, quizás almuerzos ocasionales, lo que te haga sentir cómoda». La propuesta era razonable, medida. Tan diferente del Eduardo impulsivo que había decorado una habitación para su bebé antes de siquiera discutirlo con ella. «Hay algo más que deberías saber», dijo Sofía, decidiendo ser completamente honesta. «Encontré algunas cosas entre las pertenencias de mi madre, un diario y una carta de Isabella». Eduardo se tensó visiblemente. «¿Una carta para ti?» «Para mi madre», aclaró Sofía, fechada días antes del accidente. Al parecer, Isabella había descubierto la verdad sobre la falsa acusación y estaba decidida a hacer justicia. Escribió que, dudó buscando las palabras exactas, que el amor verdadero no se construye sobre mentiras y que tú merecías saber la verdad y ser libre para amar de nuevo. Eduardo cerró los ojos brevemente, asimilando la información. «Suena como ella», murmuró, «siempre preocupada por la justicia, por hacer lo correcto». «La carta sugiere que Isabella realmente te amaba», continuó Sofía suavemente. «Tanto que estaba dispuesta a enfrentar a tu familia por la verdad, aun a riesgo de perderte, y terminó perdiendo su vida». La voz de Eduardo se quebró ligeramente. «Todo porque mi madre no podía soportar perder el control». Extendió su mano sobre la mesa, no para tomarla de Sofía, sino como una invitación, un puente extendido. «No puedo cambiar el pasado», dijo, «pero puedo aprender de él. Puedo romper el ciclo de manipulación y secretos que ha definido a mi familia por generaciones». Tras un momento de duda, Sofía colocó su mano sobre la de él, un contacto ligero pero significativo. «Un día a la vez», dijo finalmente, «es todo lo que puedo ofrecer ahora». La sonrisa de Eduardo iluminó su rostro de una manera que Sofía había extrañado profundamente. «Es más de lo que merezco», respondió con sinceridad. Las semanas siguientes establecieron un nuevo ritmo. Sofía y Valeria visitaban la mansión 2 veces por semana. A veces era Mateo quien iba a su apartamento, acompañado por Eduardo o doña Mercedes. Poco a poco, los muros de desconfianza comenzaron a desmoronarse. Eduardo había iniciado cambios significativos en su vida profesional. Redujo sus horas de trabajo, delegó responsabilidades y sorprendió a todos al anunciar la creación de una fundación en honor a Julia Mendoza, destinada a apoyar a madres solteras con dificultades económicas. «Quiero reparar en alguna medida el daño que mi familia causó», explicó a Sofía durante un paseo por el jardín mientras Mateo jugaba a pocos metros. «No puedo devolverle a tu madre su reputación, pero puedo honrar su memoria ayudando a mujeres en situaciones similares a la tuya». «Es un gesto hermoso», respondió Sofía conmovida. «Mi madre habría estado orgullosa». «¿Y tú?», preguntó Eduardo, su tono revelando cuánto valoraba su opinión. «¿Estás orgullosa?». Sofía se detuvo, mirándolo directamente. «Lo estoy», admitió. «Has tomado responsabilidad, has hecho cambios reales. Estás poniendo a Mateo primero como siempre debió ser». Algo florecía nuevamente entre ellos, más lento pero quizás más fuerte que antes. Ya no era el romance vertiginoso nacido de la soledad y la necesidad, sino algo construido conscientemente, con los ojos abiertos a los defectos y fortalezas del otro. Un domingo, mientras preparaban una barbacoa en el jardín, Rafael apareció inesperadamente. Sofía se tensó inmediatamente, pero fue sorprendida por un cambio en su actitud. «He venido a disculparme», anunció sin preámbulos. «Mi paranoia y mis prejuicios casi destruyen la felicidad de mi hermano y mi sobrino. No espero tu perdón, Sofía, pero quiero que sepas que reconozco mi error». La sinceridad en sus palabras era innegable. Eduardo observaba a su hermano con un asombro apenas contenido. «La familia es complicada», respondió Sofía finalmente. «Todos cometemos errores intentando proteger a quienes amamos». Rafael asintió, visiblemente aliviado por su respuesta. «Eduardo me contó sobre la fundación», comentó. «Me gustaría colaborar si me lo permites».
Tengo contactos que podrían ser útiles. Este gesto de reconciliación marcó otro punto de inflexión. Esa noche, mientras Eduardo acompañaba a Sofía y Valeria a casa, la atmósfera entre ellos había cambiado sutilmente. «Quédate a cenar», invitó ella impulsivamente al llegar a su apartamento. Nada elaborado, pero hay suficiente pasta para dos. La intimidad de la cena compartida, con Valeria dormida en su Moisés cercano, creó un espacio de vulnerabilidad donde finalmente pudieron hablar sin reservas. «Aún te amo», confesó Eduardo mientras lavaban los platos juntos. «Nunca dejé de hacerlo, ni siquiera cuando la desconfianza nubló mi juicio». Sofía dejó el trapo de secar sobre la encimera, enfrentándolo directamente. «Yo también te amo», admitió, liberando finalmente las palabras que había mantenido cautivas. «Y eso me aterra, porque significa que aún puedes lastimarme». Eduardo secó sus manos y tomó suavemente su rostro entre ellas. «Te prometo que pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelvas a dudar de mi confianza», murmuró. «Si me das esa oportunidad». Su primer beso en meses fue como volver a casa después de un largo y difícil viaje. Cuando se separaron, Sofía apoyó su frente contra la de él. «Un día a la vez, ¿recuerdas?», susurró. «Pero creo que estamos en el camino correcto». El bautizo de Valeria, celebrado 2 meses después, reunió a un grupo selecto de personas en una pequeña iglesia. Mateo, orgulloso en su papel de hermano mayor honorario, no se separó de Sofía en todo el día. Eduardo, por su parte, había asumido naturalmente el rol de segundo padre para la pequeña, cargándola con una ternura que conmovía a todos los presentes. Lucía, como madrina, sonreía satisfecha al ver la evidente felicidad de su amiga. Doña Mercedes, viéndolos juntos, no podía evitar pensar que finalmente la mansión Rivero tendría la familia que siempre debió albergar. La celebración posterior se realizó en el jardín de la mansión, transformado para la ocasión con delicadas decoraciones en tonos lavanda y blanco. Mientras los invitados disfrutaban del cóctel, Eduardo pidió un momento de atención. «Quisiera agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial», comenzó. «El bautizo de Valeria representa mucho más que una ceremonia religiosa para nosotros. Simboliza un nuevo comienzo, una segunda oportunidad». Miró a Sofía con intensidad, tomando su mano. «Hace un año el destino o quizás algo más trajo a Sofía a nuestras vidas. Llegó en un momento de oscuridad, cuando Mateo y yo habíamos perdido el rumbo. Con paciencia y amor, nos enseñó a volver a sonreír, a disfrutar las pequeñas cosas, a ser una familia nuevamente». Sacó una pequeña caja de su bolsillo, provocando murmullos entre los invitados. «Prometí ir un día a la vez y he respetado esa promesa», continuó, ahora dirigiéndose directamente a Sofía. «Pero hoy quisiera pedirte que me permitas soñar con todos los días que vendrán». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, con un solitario que captaba perfectamente la luz del atardecer. «No te estoy pidiendo que reemplaces lo que perdiste, ni yo intento reemplazar lo que perdí», dijo con voz emocionada. «Te estoy pidiendo que construyamos algo nuevo, juntos. Una familia basada no en obligaciones o apariencias, sino en la elección diaria de amarnos y apoyarnos». Se arrodilló frente a ella, ante la mirada emocionada de todos los presentes. «Sofía Mendoza, ¿me harías el honor de casarte conmigo? De permitirme ser un padre para Valeria, como tú has sido una madre para Mateo?» Lágrimas de felicidad corrían por las mejillas de Sofía. Antes de que pudiera responder, Mateo se acercó corriendo con algo en sus manos, un pequeño cojín donde descansaban 2 anillos adicionales, más pequeños. «Estos son para Valeria y para mí», explicó el niño con seriedad. «Doña Mercedes me ayudó a conseguirlos, para que también seamos parte de la promesa». Sofía miró al niño, luego a Eduardo, y finalmente a su pequeña Valeria que dormía plácidamente en brazos de Lucía. Su corazón rebosaba de una felicidad que jamás creyó posible cuando, abandonada y embarazada, había aceptado aquel trabajo desesperado. «Sí», respondió finalmente con voz clara. «Sí quiero». Eduardo colocó el anillo en su dedo y se levantó para besarla,
mientras los aplausos estallaban a su alrededor. Mateo, impaciente por participar, tiró suavemente de sus ropas. ¿Puedo decirlo ahora?, preguntó, ansioso. He estado practicando. Eduardo asintió agachándose junto a Sofía para quedar a la altura del niño. Mateo tomó una mano de cada uno y con voz clara que sorprendió a todos por su firmeza, pronunció las palabras que había estado ensayando con doña Mercedes. Ahora somos una familia. La sencillez y profundidad de su declaración conmovió a todos los presentes. En ese momento, rodeados de las personas que amaban, Sofía comprendió que el destino a veces tiene formas misteriosas de llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Un año había transcurrido desde aquel día en el jardín, cuando entre lágrimas de felicidad y la inocente declaración de Mateo, se sellaron promesas que iban más allá de un compromiso matrimonial. La mansión Rivero, antes fría y formal, ahora rebosaba de vida y risas infantiles. El primer cumpleaños de Valeria coincidía con la inauguración de la Clínica Julia e Isabela, un centro médico comunitario construido en uno de los barrios más necesitados de la ciudad. El proyecto, nacido como parte de la Fundación Mendoza Rivero, representaba la culminación de un año de trabajo conjunto entre Sofía y Eduardo para honrar el legado de ambas mujeres. ¿Estás nerviosa?, preguntó Eduardo, ajustando la pequeña corona de flores sobre la cabeza de Valeria, quien intentaba alcanzarla con sus manitas regordetas. Un poco, admitió Sofía alisando el vestido de su hija. Es la primera vez que hablo públicamente como directora de la fundación. Eduardo sonrió, besando su mejilla con ternura. Lo harás maravillosamente, aseguró. Nadie podría hablar con más pasión sobre este proyecto que tú. Mateo entró corriendo a la habitación, impecable en su pequeño traje, aunque su corbata ya mostraba signos de haber sido aflojada. «¡Papá! ¡Mamá!», exclamó emocionado. «Ya llegaron los primeros invitados. La abuela Mercedes dice que debemos bajar». La facilidad con que ahora llamaba mamá a Sofía era un testimonio del camino recorrido. La adopción formal se había completado 3 meses atrás, el mismo día que Eduardo había adoptado legalmente a Valeria. 2 ceremonias sencillas que habían formalizado lo que sus corazones ya sabían. Eran una familia en todos los sentidos. «¿Dónde está tu tío?», preguntó Eduardo buscando con la mirada a Rafael. «Afuera con los doctores», respondió Mateo. «Está mostrándoles todo y hablando muy rápido». Sofía y Eduardo intercambiaron miradas divertidas. El cambio en Rafael había sido quizás el más sorprendente de todos. De ser el principal opositor a su relación, se había convertido en un ferviente defensor de la fundación, dedicando tiempo y recursos significativos al proyecto. La señora Rivero, por su parte, había elegido mantenerse alejada. La relación con Eduardo seguía siendo tensa, aunque civil por el bien de Mateo. Algunas heridas, Sofía había aprendido, tomaban generaciones para sanar completamente. «Es hora», anunció Eduardo, tomando a Valeria en brazos mientras extendía su mano libre hacia Sofía. «Todo el equipo médico está esperando conocer oficialmente a su directora». Bajaron juntos la escalera principal. A través de las ventanas, Sofía pudo ver el jardín decorado para la ocasión. Globos de colores, una mesa con un pastel de cumpleaños para Valeria y un área separada donde se celebraría la inauguración de la clínica. Al salir al jardín, fueron recibidos por aplausos. Amigos, colegas, el personal médico contratado para la clínica y algunas de las familias que ya estaban siendo beneficiadas por los programas de la fundación. Lucía se acercó inmediatamente, radiante en su uniforme médico. Como directora del área pediátrica de la clínica, había estado trabajando incansablemente durante meses para preparar todo. «Ahí está la cumpleañera», exclamó tomando a Valeria, que extendía sus bracitos hacia ella. «Y la oradora principal. ¿Lista para tu gran momento?». «Contigo a mi lado como siempre. ¿Cómo no estarlo?», respondió Sofía, abrazando a su amiga. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva. Eduardo habló primero, explicando cómo la fundación había nacido de una historia de pérdida y redención. Luego, Rafael sorprendió a todos anunciando una donación adicional para ampliar los servicios de la clínica durante el primer año.
Cuando llegó el turno de Sofía, tomó el micrófono con manos ligeramente temblorosas. Miró al público, reconociendo rostros amigos y nuevos aliados. Respiró profundamente y comenzó. Hace poco más de 2 años me encontraba sola, embarazada y desesperada por encontrar un trabajo que me permitiera prepararme para la llegada de mi hija. Su voz, al principio insegura, fue ganando fuerza. Acepté cuidar al hijo de un millonario sin imaginar que esa decisión cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Miró a Eduardo, que la observaba con infinito orgullo. La clínica Julia e Isabela lleva el nombre de 2 mujeres extraordinarias que nunca se conocieron en vida, pero cuyas historias terminaron entrelazándose de formas inesperadas. Mi madre, Julia Mendoza, dedicó su vida a cuidar de otros como enfermera. Isabela Rivero luchó incansablemente por la justicia y la verdad, aun cuando eso significaba enfrentarse a estructuras de poder. Hizo una pausa, observando la placa conmemorativa que sería revelada. Que esta clínica está diseñada para ofrecer atención médica de calidad a quienes más lo necesitan, con énfasis especial en madres solteras, niños en situación vulnerable y familias de bajos recursos, porque creemos firmemente que la salud es un derecho, no un privilegio, y porque sabemos, por experiencia propia, que a veces todo lo que necesitamos es una oportunidad para transformar nuestras vidas. Los aplausos fueron calurosos cuando terminó. Mateo corrió a abrazarla, seguido por Eduardo, que sostenía a Valeria. Por un instante, en medio del gentío, eran solo ellos 4. Una familia construida no por obligación, sino por elección, unidos por un amor que había superado prejuicios, secretos y heridas. Después de la ceremonia formal, la celebración se transformó en una fiesta de cumpleaños. Valeria, sentada en su silla alta decorada con flores, observaba con fascinación las velas en su pastel mientras todos cantaban. «Pide un deseo, mi amor», murmuró Sofía al oído de su hija, aunque sabía que era demasiado pequeña para entender. Eduardo sopló suavemente las velas junto a la pequeña, provocando risas y aplausos. Mateo, orgulloso en su papel de hermano mayor, distribuyó las primeras porciones de pastel. Más tarde, mientras los niños jugaban bajo la supervisión de doña Mercedes, Sofía y Eduardo se apartaron unos momentos. Caminaron de la mano hasta un rincón tranquilo del jardín, donde 2 rosas blancas habían sido plantadas al inicio de su vida juntos. «Por Julia e Isabela», dijo Eduardo, arrodillándose para dejar un pequeño ramo de flores silvestres entre ambas plantas. «Gracias por guiarnos hasta aquí». Sofía se inclinó junto a él, depositando su propia ofrenda, una página del diario de su madre, donde había dibujado el rostro de una joven Isabela. «A veces pienso que de alguna forma ellas planearon todo esto», comentó, entrelazando sus dedos con los de Eduardo, «que seguimos un camino que comenzaron hace muchos años». Eduardo sonrió, ayudándola a levantarse. Isabela solía decir que no existen las coincidencias, solo encuentros que estaban destinados a suceder, recordó. Quizás tenía razón. Regresaron a la fiesta tomados de la mano, observando a los niños jugar. Rafael conversaba animadamente con Lucía, un desarrollo interesante que ambos habían notado en los últimos meses. La vida seguía evolucionando, trayendo nuevas posibilidades. Esa noche, después de acostar a los niños exhaustos por las emociones del día, Sofía y Eduardo se sentaron en la terraza, contemplando las estrellas con una copa de vino. «¿Sabes qué pensaba hoy mientras te veía hablar?», preguntó Eduardo, jugueteando con el anillo de bodas en la mano de Sofía. «¿Que debería haber ensayado más?», bromeó ella. «Que el destino tiene un extraño sentido del humor», respondió con una sonrisa. «Mateo perdió una madre y ganó otra. Valeria nació sin padre y ahora tiene uno que la adora. Yo estaba convencido de que jamás volvería a amar después de Isabela, y luego apareciste tú». Sofía apoyó su cabeza en el hombro de Eduardo, disfrutando de la quietud de la noche. «El verdadero milagro no fue encontrarnos», reflexionó. «Fue tener el valor de quedarnos cuando todo parecía perdido, de creer que merecíamos otra oportunidad». Eduardo besó su frente con ternura. «Y eso, mi amor, es lo que enseñaremos a nuestros hijos», afirmó. «Que las heridas pueden sanar, que los errores pueden perdonarse
y que el amor, cuando es verdadero, encuentra siempre su camino. Desde la ventana de la habitación infantil, la luz de una lámpara de noche proyectaba sombras suaves sobre dos camas. En una dormía Mateo, abrazado al libro del niño valiente que nunca abandonaba. En la otra, descansaba Valeria, rodeada de peluches. Entre ambas camas, una fotografía enmarcada, Julia e Isabela, dos mujeres que nunca se conocieron, pero cuyos destinos habían entrelazado las vidas de quienes amaban. La mansión Rivero, antes escenario de secretos y dolor, se había transformado finalmente en lo que siempre debió ser. Un hogar donde el amor prevalecía sobre el orgullo, donde la verdad había derrotado a las mentiras y donde 4 corazones heridos habían aprendido a sanar juntos. Porque a veces, el final más inesperado resulta ser exactamente el que estábamos destinados a encontrar.